Hola, bienvenidos a la clase número 12. En la clase de hoy veremos los problemas de optimización. Hoy será una clase muy importante para el resto del curso. Recordamos que esta es la última clase del segundo tema del bloque de análisis, el tema titulado Derivadas y aplicaciones. A partir del próximo día empezaremos con la representación de funciones. Por lo tanto, en la clase de hoy veremos los pasos que tenemos que seguir para resolver este tipo de problemas. En general, el procedimiento para resolver un problema de optimización será el siguiente. 1. Debemos determinar las variables del problema. Por lo tanto, determinar variables. Vamos a ver los pasos y luego veremos un par de ejemplos. El segundo paso va a ser escribir la función que debemos optimizar. F optimizar. Optimizar va a ser maximizar o minimizar una función. Esta función al principio va a depender de dos o más variables. Al principio va a depender de dos o más variables y luego con lo que vamos a hacer en este paso, que será establecer las relaciones de ligadura. ¿Qué son las relaciones de ligadura? Estas relaciones serán las que conecten las distintas variables entre ellas. Por ejemplo, esta puede ser una relación de ligadura, x igual a 2y, ¿no? O x igual a y partido por 3. Estas son relaciones que relacionan dos variables. Entonces nos permite, en el cuarto paso, reescribir la función f en función de una variable. Entonces, f, una variable. Entonces ahora ya tenemos nuestra función en una variable. ¿Qué hay que hacer? Primero vamos a entrar en un paso lógico. Este paso lógico, ¿por qué es lógico? Porque debemos establecer el intervalo en el que se va a mover nuestra variable. Por ejemplo, si estamos hablando de distancias o de personas serían números naturales. Si estamos hablando de distancias, números positivos, no podemos tener números negativos. Entonces vamos a establecer un intervalo lógico. Intervalo lógico de nuestras variables, ¿no? En el sexto paso, y el más importante, es para resolver estos problemas de optimización debemos optimizar una función. Optimizar es buscar máximos o mínimos. Entonces, buscar máximos o mínimos de f. ¿Y cómo busco máximos o mínimos de una función? Pues es siempre un máximo o un mínimo que se llaman extremos relativos. Extremos relativos van a cumplir que su primera derivada en el punto x sub 0, digamos, vamos a imaginar que es en el punto x sub 0, su primera derivada va a ser 0. Y ahora, para diferenciar si es un máximo o un mínimo, podemos hacer varias pruebas. La más sencilla es verificar cuánto vale la segunda derivada en el punto. Entonces, si la segunda derivada en el punto es positiva, será un mínimo. Si la segunda derivada es negativa, será un máximo. ¿Por qué? Si la segunda derivada es positiva, vamos a estar en una función cóncava, hacia arriba. Entonces, si la primera derivada es 0, estamos en este punto. ¿Por qué? Porque su pendiente es 0. O sea, su tangente es una recta horizontal. Por lo tanto, si la segunda derivada es positiva, estamos ante un mínimo, porque es un mínimo de la función. En el otro caso, pues un máximo. Si la segunda derivada es negativa y cumple que su recta tangente es horizontal, estaremos ante un máximo relativo. Entonces, estos van a ser los pasos que vamos a seguir en los problemas de optimización. Veamos algunos ejemplos. Veamos el primer problema. Se nos pide hallar las medidas del rectángulo de área máxima. Rectángulo de área máxima cuyo perímetro sea 24 centímetros. Por lo tanto, el perímetro será 24 centímetros. Estos son los únicos datos que necesito.
Entonces vamos a seguir los pasos uno por uno y vemos cómo se resuelve este problema. Paso 1, determinar las variables. Entonces, en este paso siempre o casi siempre nos vamos a poder ayudar de un dibujito. En este caso, un rectángulo. Un rectángulo tiene dos lados, x e y. Y estas van a ser mis variables de este problema. Paso 2. Escribir la función f, que necesito optimizar. En este caso, ¿cuál es la función que tengo que optimizar? El área. ¿Cuál es el área de este rectángulo en función de mis variables? F será x por y. Así voy a definir esta función. Tercer paso. Establecer las relaciones de ligadura. O sea, ¿cómo relaciono x e y? Para eso tengo que usar este otro dato que me da el problema. Entonces, el problema me dice que el perímetro son 24 centímetros. El perímetro de un rectángulo y de cualquier figura es la suma de los lados. Ya sabéis que estos son iguales, estos dos son iguales. Así que 2x más 2y va a ser 24 centímetros. O, dividiendo todo entre 2, x más y igual a 12. Y esta va a ser mi relación de ligadura. Con esto, en el cuarto paso, voy a poder reescribir la función f en función de una variable. Por ejemplo, aquí puedo despejar la y. Si despejo la x es lo mismo. Y es igual a 12 menos x. La función f será x por, y ahora en vez de y pongo 12 menos x. Entonces me quedaría que f es 12x menos x al cuadrado. Y esta es mi función ya con una variable solo. El siguiente paso va a ser establecer el intervalo lógico de mis variables. Como son distancias, simplemente puedo decir que x tiene que ser mayor que 0 e y tiene que ser mayor que 0. No hay cualquier tipo de restricción adicional. Veamos ahora en el último paso qué es lo que tenemos que hacer. Tendremos que derivar f, o sea, buscar un máximo en este caso. Área máximo, buscar un máximo. Entonces, primero sus puntos van a cumplir que la primera derivada valga 0. Por ejemplo, en el punto, vamos a llamarle a, va a valer 0. Entonces tengo que resolver la ecuación f' igual a 0. En este caso, f' de a será la derivada de esto. ¿Cuál es la derivada de esto? La derivada es 12 menos 2x. Entonces tengo que resolver esto igual a 0. Así de fácil. Me queda 2x igual a 12, x igual a 6. X igual a 6 centímetros va a ser el valor que anule la primera derivada. ¿Significa eso que es un máximo? No. Eso significa que es un extremo relativo. ¿Cómo sé efectivamente que es un máximo? Voy a la segunda derivada. ¿Cuál es la segunda derivada? Menos 2. Como la segunda derivada es negativa, en este caso es negativa para cualquier valor de x, menor que 0, recordamos el dibujo, segunda derivada negativa, estamos en un máximo. Entonces, podemos concluir que x igual a 6 centímetros es un máximo. Pero claro, a mí me pide hallar las medidas del rectángulo. Entonces, puedo decir x igual a 6. Y ahora me falta el valor de y. Y para eso tengo esta otra relación. O sea, y me va a ser 6. Entonces esta sería la solución de este ejercicio. Vemos ahora otro problema de optimización, esta vez un poco más abstracto, que me dice lo siguiente. De todos los rectángulos inscritos en un semicírculo de radio r, entonces estaré en esta situación, vamos a imaginar que esto es un semicírculo, un poco mal dibujado, de radio r, o sea, esto mide r, y me dice, de todos los rectángulos inscritos en un semicírculo de radio r y descansando sobre el diámetro, encuentra el de área máxima. O sea, tengo que buscar el área máxima. Y voy a saber que son todos los rectángulos, por ejemplo, este que voy a dibujar, que descansan sobre este diámetro. Vale, esto puede parecer difícil porque no me dicen nada más, pero ya veréis que es muy sencillo. Por lo tanto, voy a seguir los pasos. Entonces, ¿qué variables tendré que hacer? Pensemos un poco. ¿Cuánto
mide esto. Esto mide R también. Entonces ya sé cuánto mide esta distancia dentro del rectángulo. Entonces solo tengo que buscar una variable más. Mi variable en este momento es R, pero R no va a ser una variable porque va a ser fija. Hay que distinguir una variable de un dato desconocido, ¿no? Mi única variable va a ser en este caso este ángulo, alfa, con el que voy a poder relacionar a partir de las relaciones trigonométricas el ángulo con el radio, ¿no? Entonces, ángulo alfa va a ser mi única variable. ¿Qué hace esto? Que sea mucho más fácil calcular el área, porque no necesito dos variables y luego una relación de ligadura, ¿no? Entonces voy al paso 2, que es escribir la función que debo optimizar, que se va a hacer bastante más fácil porque el área del rectángulo aquí es igual a base por altura. Entonces veamos, base y altura. La base hay que buscar. Sabemos que todo la hipotenusa de este triángulo pequeñito es R, ¿no? Y el ángulo alfa. Entonces, ¿cuánto vale el cateto contiguo? Hay que usar las relaciones trigonométricas. ¿Cuánto vale coseno de alfa? Coseno de alfa vale este ángulo, este lado, lo vamos a llamar L entre R. ¿Se entiende? Entonces L va a ser R por coseno de alfa. Pero L es simplemente hasta aquí. La longitud de la base será el doble. Entonces la base es 2R coseno de alfa. Y ahora veamos la altura. La altura va a ser prácticamente lo mismo, pero en vez de estar mirando esto, voy a mirar esto. Entonces en vez de ser el coseno va a ser el seno de alfa. El seno de alfa vale A entre R. O sea que A vale R coseno de alfa. Y aquí sí que es ya la distancia completa. Vale, entonces la altura sería R por el seno de alfa. Veamos cuál es la función que tenemos que maximizar. La función f, que es el área del rectángulo, sería 2r cuadrado por el seno de alfa por el coseno de alfa. Y ahora hay que acordarse, esto lo puedo poner aquí para que se vea mejor, r cuadrado por 2 seno de alfa coseno de alfa. ¿Qué era 2 seno de alfa coseno de alfa? Si os acordáis de trigonometría, y esto es muy importante, esto es el seno del ángulo doble, el seno de 2 alfa en este caso. Entonces la función f la voy a reescribir de esta forma, va a ser r al cuadrado por el seno de 2 alfa. Vale. Entonces el paso tercero sería establecer las radianes de ligadura, pero en este caso no necesito porque solo tengo esta variable. Esto no es una variable, esto es un dato que desconozco, pero que me permite de igual forma resolver el ejercicio sin necesidad de saberlo. El 4 sería establecer el intervalo en que se mueve la variable, por tanto alfa, pues bueno, alfa podemos establecer que pertenece al intervalo 0 pi medios. Simplemente alfa no va a valer más que 90 grados porque si no ya sería en valor absoluto el del otro lado. Así que puede ser este puede ser el intervalo que consideremos. Y ahora en el último paso tenemos que buscar los máximos de esta función. Entonces, para buscar los máximos de esta función podríamos derivar e igualar a 0. O también podríamos darnos cuenta que la función seno, al ser una función sinusoidal, va a tener máximos cuando el seno sea 1. Por lo tanto, sus máximos van a estar en los valores de alfa que verifiquen que el seno de 2 alfa sea 1. O sea, el valor máximo va a ser f igual a r al cuadrado, ¿no? Entonces este es el máximo de esta función. Entonces, ¿cuál es el área máxima de esta función? El radio al cuadrado. Independientemente del valor de r que me ponga.
Y bueno, esto sería todo por la clase de hoy. Espero que hayáis aprendido y nos vemos en la próxima clase.